Bien, amados hermanos y amigos que estén en la sintonía con tu canal Maranatha Ministries, es vuestro canal de YouTube, el cual estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el tiempo es corto y es necesario que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando en continuación al mensaje que predicamos ya del capítulo 2, verso 18 en adelante, el mensaje que se le dirigió a la iglesia en Tiatira. La iglesia de Tiatira es la iglesia del continuo sacrificio, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el sacrificio que obró Cristo en la cruz de Calvario fue un sacrificio perfecto, obrado una vez y por todos los siglos. No hay otro sacrificio que pueda tomar el lugar del sacrificio obrado en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar hablando bajo el tema guardaos del sincretismo religioso. Guardaos, cuídense del sincretismo religioso que se está introduciendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 18, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y tus postreras obras, que son más que las primeras, pero tengo contra ti, dice, unas pocas cosas, que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. En el video anterior terminamos hablando acerca de cómo se introduce el paganismo, el sincretismo religioso dentro de la iglesia del Señor, lo cual llevó a la iglesia de Tiatira a su destrucción. Dios te llama a cuenta, Dios te reprende, Dios te exhorta, amado pastor, amado amigo, ministro del Señor. Él te reprende y te exhorta a tiempo para que a tiempo lleguemos al arrepentimiento y comencemos a hacer cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras congregaciones, porque es necesario que así sea. Es necesario que volvamos a la sana doctrina, es necesario que volvamos a los principios de la iglesia primitiva para de esa forma nosotros poder agradar a Dios. A veces pensamos que introduciendo cosas en la iglesia para mejorar el servicio a Dios, vamos a darle una ayudadita al Señor, como que Dios necesita de nuestra ayuda, y a veces en vez de mejorar las cosas, lo que hacemos realmente es que empeoramos la situación. Y en vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos realmente es que nos alejamos más de Dios y más de su santa voluntad. Estuvimos hablando de lo que es el sincretismo religioso. Ahora la pregunta es, ¿qué es realmente el sincretismo religioso? Bueno, cuando buscamos en el diccionario, mire lo que dice, algo tremendo aquí, interesante. El sincretismo, dice, es un sistema filosófico que trata de conciliar o adoptar doctrinas diferentes con el fin de agradar a las multitudes, o sea, personas, sin tomar en consideración en lo que piensa Dios. Imagínense. Y esa fue la gran falla de la iglesia en Tiatira, que permitió
que todo esto sucediera. Toleraba muchas cosas. Por eso cuando dimos lectura, aquí dice, pero tengo contra ti, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, el problema de esta iglesia era de que toleraba, pasaba por alto ciertas cosas, inclusive pasaba por alto de una situación de que había esa mujer, la cual el Señor le llama Jezabel. Dice que toleras que esa mujer, Jezabel, que dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, hoy en día lamentablemente a veces permitimos muchas cosas que sabiendo que no está bien, las ignoramos para no perder membresía, para no perder, vamos a decir, fama de quien tiene la iglesia más grande, que tiene la iglesia más profesional, que tiene la iglesia más elocuente y todas estas cosas que a veces pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. Entonces, la iglesia de Jesucristo, amado hermano, no necesita conciliar ni adoptar doctrinas diferentes para atraer a las masas. Lamentablemente esa es una de las razones por las cuales la iglesia de este siglo, del siglo XXI, permite muchas cosas. ¿Para qué? Con el fin de atraer a las masas, de atraer a las multitudes, para hacer la iglesia más grande, porque han entrado en una competencia religiosa. A ver quién tiene el templo más grande, el templo más bonito, a ver quién tiene la mayor cantidad de miembros en la iglesia, a ver quién tiene la cantidad de gente más profesionales. Entonces estas cosas pueden ser buenas, pero es cuando es Dios el que las hace, es cuando el Espíritu Santo es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Pero cuando nosotros comenzamos a introducir métodos y sistemas dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor, con el fin de atraer masa, nos buscamos muchos problemas con Dios. Porque Dios no necesita ayuda. Lo que nosotros necesitamos para que la iglesia del Señor vaya creciendo en fe, en sabiduría, en santidad, es simplemente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si lo que el Espíritu Santo no puede hacer, si es que hay algo que no puede hacer, lo que el Espíritu Santo no haga, usted ni yo podemos hacerlo. No busquemos manera para atraer las masas, sino busquemos la presencia del Señor, que es lo que necesitamos. Lo único que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que redarguye el corazón del ser humano, es el que trae las almas a los pies de Cristo, es la que hace que usted se arrepienta, reconozca su error, y es la que hace que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. No necesitamos ningún tipo de doctrina diferente para traer, ni método ni sistema. Ni necesitamos nuevas revelaciones como proclaman muchos por ahí. No existe una nueva revelación. La revelación ya ha sido establecida en su palabra. Por eso que este libro se llama el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones dada al apóstol Juan. El que venga con ese mensaje de que trae una nueva revelación, tenga mucho cuidado, porque algo no anda bien. No existe nueva revelación. Tampoco, amados hermanos,
mucho menos cosas que tienen que ver con el mundo pagano, politeísta, porque Dios no se agrada de tales cosas. ¿Cómo usted me puede decir a mí que algo que proviene del mundo, algo que proviene del paganismo, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería y del mundo del entretenimiento carnal, puede ser de bendición para la iglesia del Señor? No puede ser de bendición, porque todo lo que estimula es lo carnal, no lo espiritual. Mira, hermano, lo que es de Dios, lo que es de origen santo, divino, perfecto, no necesita ninguna ayuda adicional. Porque todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios dice o dijo en el pasado es perfecto, es completo y no necesita ninguna añadidura. Por lo tanto, tengamos cuidados, amados hermanos, de nosotros caer en el mismo pecado de la iglesia de Tiatira. Recuerde que lo que de Dios, todo aquello que es de Dios, siempre será de Dios, siempre será puro, siempre será santo. Y lo que es mundano, siempre será inmundo y pagano ante los ojos de Dios. Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y entre lo impuro. Tenemos que hacer diferencia. Lamentablemente en nuestras iglesias hoy en día, los altares ya ni se le llaman altares, se le llaman tarima, plataforma, tarima. Ya no son altares, ya se han convertido en circo. Ya las iglesias se han convertido en payasada. Ya usted no tiene que ir a un circo para entretenerse. Váyase a una iglesia moderna de la prosperidad y usted ve que lo que hay es mucho teatro, mucho circo, mucha payasada. Ya no hay seriedad. La iglesia del Señor antes se respetaba inclusive a los mundanos. Cuando a alguien le decía, mira, este varón es un pastor, se le daba ese respeto a ese hombre. No, ahora hay que tener cuidado. Usted dice, yo soy pastor y ya lo miran, este es uno de esos más todavía. Este es lo que vive por la plata. Este es lo que vive del evangelio, de la fe, explotando al pueblo. Vive del diezmo, vive de la ofrenda. O sea, ya no tiene buena fama los pastores, lamentablemente. Pero estamos hablando de la iglesia moderna. La iglesia del Señor era otra cosa. Recuerde que lo que es de Dios siempre será santo y puro. Por más que queramos nosotros, amados hermanos, disfrazar lo pagano y lo mundano para que sea aceptable ante Dios, por más que nosotros queramos hacer eso, delante de Dios siempre será abominación. Será abominación delante de Dios, porque no es a la manera nuestra, no es a la manera suya, no es a la manera mía, es a la manera que Dios estableció que se hiciesen las cosas. Porque si Dios dijo que se hiciese de tal manera, es porque esa es la forma santa y perfecta que Dios estableció para hacer tales cosas. Muchas veces queremos ayudar a Dios, como si Dios necesitara de nuestra ayuda. Y en vez de traer bendición, más bien traemos maldición a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras congregaciones. Amados hermanos, lo que Dios estableció en su palabra no necesita modificación, no necesita cambios, no necesita ser modernizado. Esta palabra es palabra perpetua. Dice el libro de los Salmos que la palabra de Dios es perpetua, es completa, es perfecta. Solo nos toca a nosotros cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra y Él se encargará de respaldar su palabra. Lo único que da resultado
es lo que Él estableció y de la manera que lo estableció. Salmos 19:9 dice: porque la ley de Jehová, hablando de la palabra, es perfecta, es completa, no le falta nada. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solo su palabra puede hacer eso. Solo su Espíritu Santo puede redarguir al pecador. Solo el Espíritu Santo puede hacer todas esas cosas. No hay sistema de hombre, no hay métodos de hombre, nada de eso. Puede hacer lo que la palabra de Dios puede hacer. Mire, la palabra de Dios es suficientemente poderosa para salvar, para restaurar, para liberar, para sanar y para regenerar al hombre de su vil condición en la cual se encuentra hoy en día. Esto significa espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente y financieramente. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios, tiene la capacidad de transformar la vida de un hombre en todas esas áreas. Eso es lo que se llama regeneración. Eso es lo que se llama transformación. Dios te transforma en todo tu ser. Dios no necesita de nuestra ayuda. Solo necesita nuestra obediencia. Eso es lo que necesita Dios de nosotros. Nuestra obediencia. Y nada más. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro modo, a nuestro antojo, nos trae graves problemas. Nos trae gravísimas consecuencias. Vamos a un ejemplo. Vamos al libro de Samuel. Quiero compartir una palabra del libro de Samuel que se encuentra en el capítulo 6. Y vamos a dar lectura en Samuel capítulo 6, del verso 1 al 15. Esta historia es algo que voy a utilizar como referencia para que usted vea que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, no nos va bien. En vez de ser de bendición, nos será de maldición. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1, yo voy a leer hasta el verso 15. Y lo voy a leer rapidito porque quiero aprovechar el tiempo. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Usted sabe que el arca de Jehová, el arca del pacto, era donde ahí dentro de esa arca existía 3 cosas importantes del antiguo pueblo del Señor: la vara de Aarón, la tabla de Moisés y el pan, el maná que descendió del cielo. Parte del maná estaba dentro de esa arca. Esa arca representaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. Dice, estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos, de los enemigos. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Los filisteos habían conquistado el arca de Jehová, se la robaron, pero tenían que devolverla porque desde que se robaron el arca de Jehová, desde que detuvieron el arca de Jehová en su tierra, lo cual le pertenecía al pueblo levita, ¿ok?, comenzaron a sucederle cosas negativas al pueblo de los filisteos, a los enemigos de Dios. Comenzaron a salirle úlceras cancerosas por toda parte del cuerpo. Comenzaron a sufrir ciertas enfermedades. Y ellos se dieron cuenta que desde que retuvieron el arca de Jehová del pueblo judío,
comenzaron a sucederle todas estas cosas. Y por eso que ellos decidieron regresar, devolver el arca de Dios a Israel. Y ellos estaban buscando la manera cómo hacer para devolverla. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes divinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednoslo saber de qué manera le hemos de devolver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, o sea, la mano de castigo de Dios, castigando a los filisteos. Verso 4, ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. O sea, ofrenden oro en forma de tumores, como diciendo, para que nos sane, para que nos quite toda esta maldición. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. El verso 5, ese fue el consejo. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviarás su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Porque, dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues, verso 7, ahora un carro nuevo, dice. Mire este consejo. Esta es la clave que quiero que usted se enfoque ahorita, en el verso 7. Se le aconsejó a los filisteos hacer un carro nuevo. Dice: haced pues un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. O sea, y uncid las vacas al carro y haced volver su becerro detrás de ellas a casa. O sea, en otras palabras, el consejo que se le estaba dando a los filisteos era para que ustedes puedan devolver el arca de Dios, lo cual le pertenece a Israel. Hagan tumores de oro y hagan un carruaje de madera nuevo, con 2 vacas en las cuales nunca se le ha puesto yugo. Serán vacas santas, ¿verdad? Y hacer ese carro y devolver el arca. Oye, eso fue una idea magnífica. Y para no leer todos esos versos, quiero más o menos relatarle lo que le estaba sucediendo a los filisteos. Ellos hicieron el carro, ellos hicieron los tumores de oro y comenzaron a devolver el arca. Verso 8, tomaréis luego el arca de Jehová y las pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. O sea, que las vacas dirijan el arca hasta el pueblo de Israel. Y ahí comenzaron todas estas cosas, lo cual fue de gran éxito y de grande bendición. Porque de esa manera dice la Biblia que aquellas vacas fueron caminando hasta que llegaron al pueblo de Israel y devolvieron de esta manera el arca de Dios al pueblo de Israel. Pero algo curioso es que a Israel le pareció muy bonito, le pareció muy buena la idea de hacer un carro nuevo y poner el arca de Dios sobre el carro, cuando el pueblo de Israel sabía que lo que se supone que llevaran el arca del pacto de Dios era aquellos hombres levitas que fueron escogidos, eran hombres santificados, hombres sacerdotes, que eran los que tenían el derecho, el ministerio de llevar el arca del pacto sobre sus hombros. O sea, tenían
que ser cargado por levitas, por hombres de Dios. Esa fue la orden que se le dio al pueblo de Israel cada vez que tenían que mover el arca del pacto, el arca de Jehová. Pero parece que se acomodaron tanto y quisieron hacer un carrito porque les gustó la idea para así no tener que cargar el arca de Jehová. Y miren lo que dice. Y observaréis, verso 9, si sube por el camino de su tierra Betseme, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, la uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas encaminaron por el camino de Betseme y seguían el camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Betsemes, o sea, hasta la frontera, y los de Betsemes segaban el trigo en el valle y alzaron sus ojos y vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betseme y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Increíble. Increíble. Entonces aquí podemos ver que esa fue una gran idea del pueblo filisteo para devolver el arca de Dios. Pero pasó algo tan tremendo que en Crónicas ellos hicieron algo semejante. El primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y mira lo que pasó acá. Como el pueblo de Israel aprende del pueblo pagano, enemigo de Dios, aprenden a hacer un carro de madera para llevar el arca del Señor, de la presencia de Dios. Los israelitas dijeron: ya, tremenda idea, vamos a hacer esto semejante como los filisteos hicieron. Ya no tenemos que cargar el arca del pacto, ya no tenemos que hacer tantas cosas, solamente lo montamos y lo colocamos en un carrito y vámonos. Y así, esa fue la idea de Israel. Pero ¿de dónde aprendió Israel eso? Del pueblo filisteo. O sea, Dios se lo permitió a los filisteos, pero el mandato para Israel era que cada vez que se tenía que mover el arca de Jehová de un lugar a otro, tenía que ser sobre los hombros de los levitas, de los sacerdotes de Dios, porque esos son los que tienen que llevar la presencia de Dios sobre sus hombros, los líderes, levitas y sacerdotes del Señor. Mas sin embargo, aquí vemos que en el capítulo 13 de Primera de Crónica en adelante dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Había una convocación de parte del rey. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, decía el rey, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Imagínense, se habían olvidado del arca de Dios,
se habían olvidado de la presencia del Señor. Mas sin embargo David convoca al pueblo y en el verso 4 dice: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo, de que se trajese el arca de Dios, porque no se le había hecho caso. El verso 5, Primera de Crónicas 13:5 dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios en Kiriat Yarim. Y subió David con todo Israel a Bala, que de Kiriat Yarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Mire eso, los levitas, en un carro nuevo llevaron el arca. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Imagínense. Se supone que el arca fuese llevada sobre los hombres levitas, hombres santificados que ministraban del altar consagrado para eso, pero no se le ocurrió imitar a los filisteos. Vamos a hacer un carrito, vamos a poner el arca ahí y esto es más fácil para nosotros. Entonces dice el verso 8: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cántico, arpa, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Se estaban gozando porque llevaban el arca de Dios. Pero fíjense, no la estaban llevando como Dios lo había establecido. La estaban llevando como a ellos se les antojó, como a ellos se les dio en gana. Y cosas así tan insignificantes para usted y para mí, para Dios no es tan insignificante. Porque estamos hablando de la presencia del Dios Todopoderoso, lo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hicieron gran fiesta con toda su fuerza, con cántico, con arpa, con salterio, con tamboriles, con címbalos. ¿Ah? Pero el verso 9 dice: pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Fíjese, los bueyes iban alando aquel carro y Usa lo iba dirigiendo, aquellos animalitos. Usa y Ahío guiaban el arca, pero eran los bueyes que iban alando el arca, la presencia de Dios. Imagínese usted. Se supone que la presencia del Señor sea dirigida por los siervos de Dios, por los ministros, sacerdotes. Y en este caso pusieron a 2 bueyes a llevar la presencia de Dios. Y dice que cuando tropezaron aquellos bueyes, en el verso 9, los bueyes tropezaron. Y Usa extendió su mano para detener el arca, porque se iba a caer el arca de aquel carro, porque tropezaron los bueyes. Dice el verso 10: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Se supone que no lo tocara solamente un levita, un hombre santo, santificado para ese oficio. Dice que cuando extendió su mano para detener el arca que se iba a caer, murió allí delante de Dios. Murió Usa. ¿Se da cuenta lo que les quiero enseñar a través de eso, hermano? No es a la manera suya, no es a la manera mía, sino es a la manera de Dios que se hacen las cosas. Y lamentablemente hoy en día en las iglesias se están haciendo muchas cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Y por eso que la iglesia está sufriendo grandes consecuencias. No hay presencia de Dios, no hay liberación, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay gozo. Hay gente que se están deprimiendo dentro del pueblo de Dios. Hombres y mujeres cometiendo suicidios
dentro del pueblo de Dios. Yo he visto casos donde pastores, amados hermanos, han cometido suicidio dentro del pueblo de Dios. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que hombres que predican la palabra de Dios, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, se quiten la vida, se suiciden porque no hay presencia de Dios? Esas son las grandes consecuencias por nosotros hacer las cosas a nuestra manera y no dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice que la intención de Usa fue buena porque el arca se iba a caer. Fue buena la intención, pero no era lo que agradaba a Dios. Si la estuviesen llevando los siervos de Dios, esto no hubiera sucedido. Usa murió allí delante de Dios, verso 10. El verso 11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. O sea, Pérez, quebranto, y Usa. O sea, Dios quebrantó a Usa en aquel lugar. El verso 12: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Preguntó David. ¿Cómo entonces la vamos a traer? Y el verso 13: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom todo lo que tenía. Y cuando usted lee más adelante, hermano, usted se va a dar cuenta que no solamente Usa muere, sino que murieron más personas a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Es necesario, amado hermano, amado pastor, ministro que me está escuchando, procure usted hacer las cosas en su congregación conforme a la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a buscar a Dios, que volvamos a buscar la dirección del Espíritu Santo, que volvamos a buscar la presencia del Eterno para que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a su palabra y sea conforme a lo que Dios ha establecido. Si no, juicio vendrá sobre tu vida, juicio vendrá sobre tu casa, se te enfermarán tus hijos, se te enfermará tu familia, se te enfermará tu congregación. A veces nos preguntamos por qué hay tanto enfermo en las congregaciones. Hay mucho pecado en el pueblo de Dios. Hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Es necesario que nos volvamos al Dios Todopoderoso y volvamos a hacer las cosas conforme a lo que Él ha establecido. Vamos a continuar con lo que resta del mensaje de la iglesia en Tiatira. Guardaos del sincretismo religioso. En el próximo video vamos a estar compartiendo algunos ejemplos de los cuales nosotros como iglesia hemos introducido cosas en nuestras congregaciones, dizque para atraer a la gente, a las masas, solamente entretenerlas, pero no llevarlos a la santidad, a la consagración, a la pureza y a la voluntad de Dios. Es necesario que escudriñemos nuestros corazones. Amado hermano, pastor que me escucha, considere estas palabras, porque es el Señor que te habla cuando le dijo: escribe a la iglesia